Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro nuevo video para mis alumnos de sexto año, de los sextos años. Y tal como lo había avisado en el primer video dirigido a los alumnos de sexto año, iba a realizar uno más videos, los que hagan falta, como para tratar específicamente el tema de la novela 1984 de George Orwell. ¿Por qué uno o más videos? Porque como ya avisé, si mal no recuerdo en el video de presentación, la continuación, dije que ninguno de mis videos iba a durar en el peor de los casos más de 40 minutos, por la cuestión del pináculo de atención y de focalización que pueden tener incluso a nivel cerebral, no porque sean adolescentes, sino porque es un límite normal para cualquier persona. Para alguien que está entrenado, el plazo se puede llegar a extender a 50 minutos, ¿sí? Pero no tendría sentido. Por lo tanto, repito, para evitar sobrecargar con información, porque sé que a veces es difícil seguirme la diatriba o el discurso, voy a hacer que ninguno de estos vídeos dure más de 40 minutos, ¿ok? Pero sin embargo tengo que tratar de dejarles lo más claro posible la cuestión sobre la trama y los detalles de esa novela. ¿Por qué? Porque no tiene desperdicio, tiene un correlato impresionante con la realidad y además, aparte de la tercera actividad que les voy a mandar, vamos después a hacer un cierre con una guía de lectura. Y el tema es que si no la leyeron, muy difícilmente puedan contestar la guía de lectura. Por lo tanto, les recomiendo que si alguien se limitó simplemente a tratar de ver en internet algún resumen de alguna otra página creada para esos fines, agarre el libro si es que lo tiene o lo puede leer en PDF porque está en PDF y se ponga al día con la lectura. Simplemente ¿por qué? Porque la guía de lectura que les voy a enviar, como ya lo dije antes, es sumamente, minuciosa. No la van a encontrar las respuestas en alguna página de internet, simplemente porque me ocupé de hacer preguntas o de establecer consignas que no puedan encontrar en internet. Por lo tanto, la única alternativa que van a tener para poder hacer correctamente o para responder correctamente esa guía de lectura es leer la novela. No les queda otra. Pero bien, dejando eso de lado, vayamos a la novela 1984. Primero y principal, y desde un punto de vista literario, obviamente pertenece al género narrativo. ¿A qué subgénero pertenece? Y pertenece a la ciencia ficción. La ciencia ficción se refiere o narra, básicamente, hechos vinculados con adelantos tecnológicos que se van a dar en el futuro. De esto algo ya hablé en mi primer video de presentación. Respecto de una clasificación más precisa de esta novela, podemos decir que es una novela de ciencia ficción distópica. ¿Qué es la distopia? Es exactamente lo opuesto de la utopía. Por lo cual tenemos que primero definir qué es la utopía. Utopía es una palabra que proviene del griego y que se compone de dos elementos. Por un lado, una partícula privativa, u, y la palabra topos, que no significa el animalito, sino lugar. De ahí es de donde viene topografía. Significa el no lugar, el lugar que no existe y que no puede existir, simplemente porque plantea una situación tan idílica, tan ideal, que resulta imposible que pueda existir en la realidad. Bien, al menos no por lo menos en este mundo. Es por eso que yo siempre trato de enseñar que, y esto que les sirva a ustedes, cuando algo es demasiado bueno para ser cierto, seguro que es mentira, seguro. Así que cuídense y disparen su señal de alarma. Por lo tanto, repito, la utopía es aquella situación idílica que es imposible que se dé lugar, es el no lugar, no existe. No vamos a encontrar una situación idílica como la que se plantea en ningún lugar sobre la Tierra. La distopia es exactamente lo opuesto. La distopia es aquel lugar que sí es posible que se dé, pero al cual nadie quiere ir. Una situación a la cual nadie quiere llegar. Es como decía
un pariente de mi familia, un paisano de mi familia, aclaro que mi familia, o en mi familia, eran todos italianos, incluso mis padres, y decía, refiriéndose no a la distopia, sino al dentista, él decía, quel luogo maledetto di cui tutti sanno dov'è, ma nessuno ci vuole andare. Es decir, aquel lugar maldito respecto del cual todo el mundo sabe dónde está, pero nadie quiere ir. Eso es una distopia. Nadie quiere llegar a ese punto. Y esto es lo que plantea Orwell en 1984. Ahora bien, ¿qué es lo que nos plantea en esa novela Orwell? Nos plantea un estado totalitario. Uno de los 3 estados totalitarios que se constituyeron en el planeta después de una futurística e incomprobable Tercera Guerra Mundial Atómica, como resultado del cual surgieron 3 grandes bloques en el mundo. Uno que comprendía toda América más las Islas Británicas, llamado Oceanía. Otro comprendido por lo que era la Unión Soviética, hoy llamada Rusia, pero un poco más grande, más Europa, y que era Eurasia. Y un tercer bloque en el Extremo Oriente, con los países del Extremo Oriente, China, Japón, Tailandia, Vietnam, Camboya, Corea, etc., llamada Estasia. Son 3 grandes bloques que se la pasan supuestamente guerreando entre sí y peleándose en una guerra interminable por pequeñas franjas de tierra que se encuentran en la zona ecuatorial del planeta y que son algo así como el escenario en el cual despliegan sus tácticas de esa guerra interminable estos 3 bloques. Ahora bien, toda la narración se centra en un personaje, un protagonista, que es Winston Smith, un nombre bastante común. Smith es el más común de los apellidos en habla inglesa, y Winston tal vez sea una rememoración del nombre de pila del primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Winston Churchill. Lo desconozco. Que vive efectivamente en Londres, por lo tanto en las Islas Británicas, por lo tanto formando parte de uno de los 3 superestados, que es Oceanía. Ahora bien, la primera parte de esa novela, porque Orwell la dividió en 3 partes, en la primera parte lo que narra es básicamente cómo es y cómo funciona en la vida cotidiana un estado totalitario. No nos olvidemos que George Orwell, el autor, era un socialista utópico que estaba obsesionado con la formación de estados totalitarios, porque si bien él creía firmemente que tal vez el socialismo, un socialismo moderado, podía mejorar la calidad de vida de la gente, sabía que era la herramienta especial como para poder crear estados totalitarios. Por eso, ¿qué era lo que hacía? Siempre ponía redes de alarma. No se olviden que unos años antes había escrito una novela que era también una alegoría, que se titulaba Rebelión en la Granja, y que lo que trataba de explicar era cómo había llegado Joseph Stalin al poder a través del personaje del cerdo Napoleón y cómo había establecido el régimen soviético estalinista dentro de la Unión Soviética. Vivía obsesionado por eso. Obviamente, siendo inglés, no me cabe o no me resulta por lo menos tan llamativo. Entonces, lo tenemos a este buen señor Winston Smith, un personaje común y corriente, un hombre aparentemente delgado, de 39 años de edad, con un problema de salud que consiste en varices en las piernas, y que vive la cotidianeidad de un Estado que se organiza de un modo totalitario. Ahora bien, ustedes me preguntarán, o se preguntarán, ¿qué es un Estado totalitario? Y ahí es donde tengo que efectuar la introducción previa. A ver, supongo o quiero suponer que en la materia política y ciudadanía, que seguramente habrán tenido el año pasado, habrán visto algo de esto. Para el caso de que no sea así, o para que a aquellos que no les quedó lo suficientemente claro, tal vez no lo recuerden, porque fue en el ciclo lectivo del año pasado, se los vuelvo a refrescar. Primero y principal, no se tienen que confundir nunca
al Estado con el gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado, según la definición de teoría política más aceptada, es la nación políticamente organizada. ¿Y qué se compone? Se compone de territorio, población y por ende un ordenamiento jurídico. Es decir, el Estado somos todos. Y el Estado permanece siempre. En cambio, el gobierno no es otra cosa más que, para decirlo en términos que ustedes entiendan, el inquilino del Estado por un tiempo determinado. Un gobierno administra el Estado durante un determinado plazo constitucional, que según nuestra Constitución es de 4 años, a lo sumo de 8 años, si logra una reelección. De manera tal que entonces, para que les quede claro, el Estado permanece siempre, en cambio los gobiernos pasan. A través del tiempo los gobiernos pasan. Por eso, cuando un gobierno contrae una deuda, sea con acreedores privados, sea con organismos multilaterales de crédito, quien queda comprometido no es el gobierno, no es que los integrantes de ese gobierno de su bolsillo van a pagar el préstamo, no, el que queda endeudado es el Estado. Por eso, cualquier gobierno que venga después, inevitablemente va a tener que, como se lo llama hoy en día, honrar esos compromisos o pagar esas deudas, por más que no sea ese gobierno el que haya contraído la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado permanece, los gobiernos pasan. Es como si fuera el inquilino que alquila una casa durante un tiempo determinado. La casa permanece, los inquilinos van pasando. Ahora bien, el tema es que, habiendo hecho esa aclaración, ustedes tienen que saber que hay distintos tipos de estados. ¿En base a qué criterios? ¿Cómo se los puede clasificar? El primero de ellos es la clasificación de los estados según la relación que tengan con el territorio, es decir, cómo el estado se organiza territorialmente. Y en ese sentido tenemos dos opciones. Que se trate de un estado federal o de un estado unitario. Un estado federal es aquel que se compone de varios estados independientes, soberanos y preexistentes, de manera tal que forman como una federación. Todos esos estados preexistentes deciden unirse entre sí para dar origen a una entidad superior a ellos, supraestadual. Ustedes fíjense que en relación a lo que es la Argentina, que al menos en los papeles figura como un país federal, ¿cuáles eran esos estados preexistentes? Las provincias. Las provincias existían antes que la República Argentina, desde el momento en el que nos organizamos constitucionalmente en 1853. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Brasil. Lo mismo pasa, por ejemplo, el caso típico es Venezuela. Venezuela, es Estados Unidos. Tuve ese acto fallido porque recordé que en lo que es América del Sur solamente somos 3 países federales: Venezuela, Brasil y Argentina. El resto de los países de América del Sur es unitario, y después les voy a explicar eso qué significa. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una confederación de estados. Sabemos que tiene 50 estados. ¿Está? Lo mismo pasa con Brasil, como les dije. Lo que pasa es que el único sistema federal, si se quiere, más puro, por su funcionamiento más dinámico, es el estadounidense. Con esto no vayan a creer que soy pro-yanqui o que hay que imitar en todo a los estadounidenses, porque hay algunas cosas que son dignos de elogio y otras cosas en las cuales para nada y en lo absoluto. Fíjense Estados Unidos. En un país federal, las partes que componen ese estado le ceden al gobierno central, al Estado central, al Estado federal, algunas atribuciones, pero se reservan otras. Por ejemplo, en el caso de Argentina, son más las cantidades de atribuciones que le cedieron al Estado federal, al Estado nacional, que las que le cedieron, por ejemplo, los estados en Estados Unidos. Fíjense esto. En Argentina, el Estado federal, el Estado nacional, a través de uno de sus poderes, que es el poder legislativo, dicta las leyes de fondo para todo el país. De modo tal que para todo el país hay un solo Código Civil y Comercial, un solo Código Penal, un solo Código Aeronáutico, etc. De manera tal que las provincias lo único que pueden hacer es dictar sus propias leyes de procedimiento en relación a esas leyes de fondo.
pero hay una sola ley para todo el país. En Estados Unidos no. En Estados Unidos sus funciones legislativas le ceden algunas al Estado federal, pero no todas. Fíjense que cada estado puede dictar su propia legislación civil y comercial, hasta su propia legislación penal. Por eso acá en Argentina, el robo calificado por el uso de arma de fuego es el mismo delito tanto acá como en Jujuy o en Tierra del Fuego. En cambio, en Estados Unidos hay algunos estados en los cuales una acción determinada puede ser un delito, mientras que en otros puede ser nada más que una falta, una contravención. Hay algunos estados en los cuales un mismo delito tiene 20 años de prisión y en otro estado tal vez tenga el doble, 40 o 50, o tal vez cadena perpetua. Por eso hay algunos estados en Estados Unidos donde se aplica la pena de muerte y otros donde no. Eso es federalismo llevado a la máxima potencia. En Argentina eso no pasa. En Brasil funciona tal vez un poco mejor que acá, ¿ok? Pero el tema es que en el fondo son más la cantidad de países unitarios que existen en el mundo que federales. ¿Qué es un país unitario? Un país unitario es un país en donde el Estado central es el único Estado existente, no hay otros estados preexistentes que hayan pactado entre sí como para crear una entidad que los supere y que los una al mismo tiempo, es decir, un Estado central, sino que ese único Estado es quien ejerce su autoridad sobre la totalidad del territorio, sin que ninguna parte de ese territorio haya conservado ningún tipo de atribución propia. Bien, y si existe alguna repartición, como por ejemplo comunas, en algunos casos se llaman provincias, otras regiones, como por ejemplo en Italia, que está la región del Lazio, la región de Campania, la región de Reggio Calabria, la región del Piamonte, en realidad quienes ocupan esos lugares son representantes del Estado central. Y hay mayoría en el mundo de países unitarios. Como yo ya les dije, ustedes fíjense que en el cono sur, países federales solamente, Venezuela, Brasil y Argentina, el resto son todos unitarios. En América del Norte son básicamente México y Estados Unidos. Por eso el nombre oficial de México no es solo México, sino que es Estados Unidos de México. En Europa, por ejemplo, prácticamente todos los países son unitarios. Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Creo que una de las pocas excepciones lo constituye Alemania, que es un país federal. Después los grandes países de, digamos, Asia, como por ejemplo China, son unitarios. Bien, esa es la primera diferencia. Pero también se puede clasificar a los estados, y ahí es donde vamos al punto que nos interesa, de acuerdo a la relación que tenga con su población. Yo les dije que el estado se componía de territorio y población. Según el territorio pueden ser unitarios o federales. Ahora, según su relación con la población, pueden ser republicanos o totalitarios. Algunos le agregan un matiz en el sentido de agregar una tercera clasificación que sería gobierno autoritario. Pero ya en el fondo el gobierno autoritario se puede incluir o subsumir tranquilamente dentro de lo que es un estado totalitario. Hay una diferencia de matiz, pero que no es determinante. Ahora bien, sistema republicano, estado republicano es, por ejemplo, funcionando más o menos, el argentino. Ojo, no confundan nunca república con democracia. ¿Por qué? Porque república es una forma de Estado. Democracia es una forma de gobierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dije que el gobierno pasa y el Estado queda? Bien. La república, el sistema republicano, es un sistema de una forma de Estado, mientras que la democracia es una forma de gobierno. Bien. Ahora, vayamos a la república. ¿Cuáles son las condiciones
para que un sistema se pueda considerar republicano, para que un Estado se pueda considerar republicano. Más o menos son 4, como mucho 5. Primero, un Estado dividido en poderes independientes entre sí y que se controlen mutuamente. En nuestro país tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Segundo, la existencia de un sistema al menos bipartidista que se alterne periódicamente en el ejercicio del poder. Es decir, que haya por lo menos 2 partidos políticos que se vayan alternando en el gobierno. Ustedes fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, existen los demócratas y los republicanos. El actual presidente estadounidense, Donald Trump, es republicano, el anterior, Obama, era demócrata. En Inglaterra, por ejemplo, están los Whigs y los Tories, esto es decir, los laboristas y los conservadores. En España, por ejemplo, está la derecha representada por el PP o el Partido Popular y después está la izquierda representada por la Unión de Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. En Italia, durante décadas, existieron el Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana. Hoy en día está un poco más separado porque ahora la derecha está representada por Forza Italia y la izquierda por el PD, o sea, el Partido Democrático. No importa, pero hay varios partidos y se van alternando, van equilibrando la obtención y el ejercicio del poder. ¿Cuál es el tercer requisito? Que cualquier ciudadano pueda ejercer control sobre los actos de gobierno. Por ejemplo, acá en Argentina se fue en ese camino en el sentido de que en los últimos años se estableció la información pública que cualquier ciudadano puede ir a buscar. El tema es que el ciudadano se tome la molestia de hacerlo, de verificar, por ejemplo, las declaraciones juradas patrimoniales de diputados, senadores, integrantes del Poder Ejecutivo, poder determinar cómo, por ejemplo, un ministerio está llevando adelante un proceso como para comprar determinados insumos por licitación pública, si lo hace por licitación pública o por compra directa, etcétera, etcétera. La información está disponible. Y en el caso de que se quiera enterar, puede interponer una acción judicial ante un juzgado y si tiene la suerte, tal vez ese juez le ordenará a la repartición estatal correspondiente que informe aquello que se pretende saber. Bien, ese es el tercer elemento. ¿Y cuál es el cuarto? Absoluta e irrestricta libertad de expresión. Yo puedo tener un país en el que existan los 3 poderes que se vinculan entre sí, que se controlan entre sí, son independientes. Puedo tener un sistema bipartidista. Puedo tener control del ciudadano sobre los actos de gobierno, pero si no tengo libertad de expresión, ese Estado será cualquier cosa menos un Estado republicano. Si yo no puedo decir lo que pienso sin censura previa, entonces no estoy viviendo en un régimen republicano. Será una república tal vez lisiada, que habrá que mejorar. Por eso yo dije que hay algunas cosas en las cuales los estadounidenses sirven de modelo y otras en las que no. En este caso en particular sí sirven de modelo. ¿Por qué? Porque ellos tienen en muy alta estima la libertad de expresión. Consideran que no puede haber ni república ni democracia, forma de Estado y forma de gobierno, si no existe la absoluta libertad de expresión. Hasta el día de hoy, el único país en donde se respeta a ultranza esa libertad de expresión es en Estados Unidos, porque saben que lo que más cuesta conseguir en este mundo es la libertad, y especialmente la libertad de decir lo que uno opina, sin tener miedo, ¿sí?, de que uno lo tilden de lo que sea, y sin tener miedo de ser atacado por sus propias opiniones, de ser tildado de lo que no es, y de que me impongan la obligación de tener que decir cosas en las cuales yo no creo, porque si no pasamos de un Estado republicano a un Estado totalitario. Lo único que me queda es decir aquello en lo cual yo realmente creo. Si yo no lo puedo decir, entonces lo más seguro es que me esté acercando
a un régimen totalitario, en cualquiera de sus variantes, nazi, fascista, generalmente fascismo, bien, stalinismo, como se lo quiera llamar, cualquiera de las variantes que tiene. La única limitación que los estadounidenses le ponen a la libertad de expresión es el discurso de odio, obviamente. Yo no puedo salir a decir, no sé, vamos a hacer una campaña para salir a matar a todas las personas que son cabezonas, con poco pelo y con bigote, porque estaría mandando a que me maten directamente a mí. Yo no puedo instaurar el odio respecto de la gente que es bajita, o de la que es alta, o de la que tiene bigote, o de la que tiene barba. Eso es discurso de odio. Eso sí es admisible. Ahora, si yo respecto de algunas cosas no estoy de acuerdo, yo tengo que tener la completa y absoluta libertad de poder decirlo, con total garantía de que por decirlo no me va a pasar absolutamente nada. En lo que sea, en lo que sea, tanto sea del gobierno de turno, como obviamente que no voy a difamar ni a calumniar a nadie en ese sentido, pero si respecto de una determinada posición yo no estoy a favor, nadie tiene derecho a tildarme de porquería, de basura o de poco empático. Porque si yo quiero decir mi verdad, allá en el fondo los anglosajones la tienen muy clara. A ver, si yo digo una verdad, digo mi verdad al menos, si alguien se siente ofendido, lo lamento mucho. Hay veces en las cuales, porque alguien dice su verdad, yo también me siento ofendido, pero eso a mí no me afecta absolutamente en nada. Se trata simplemente del juego de la república combinado con la democracia. El aceptar la diferencia del otro sin atacarlo en lo absoluto. Que a veces nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Yo creo que a veces se trata, siempre se dijo que en Argentina todos los argentinos teníamos escondido al enano fascista. Es decir, ese demonito que nos hace ser fascistas, intolerantes, bla, 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 bla. El tema es que, en mi opinión, es porque somos básicamente todos nosotros descendientes de dos pueblos, el italiano y el español. Y no nos olvidemos que durante siglos esos dos pueblos estuvieron acostumbrados a vivir en regímenes que como mínimo eran autoritarios. Fíjense que durante el siglo XX Italia tuvo en el poder a Benito Mussolini, que fue el creador del fascismo, y durante más o menos la misma cantidad de tiempo o más, España tuvo también al franquismo, que era una forma de fascismo. Entonces, tal vez por una cuestión, si se quiere, hasta genética de nuestros antepasados, tal vez sea ese el motivo por el cual podemos decir que tenemos escondido dentro de nosotros el enano fascista. Pero bueno, en definitiva es una cuestión de opiniones y nadie se tiene que ofender absolutamente por eso. Simplemente porque un país tiene que funcionar en base a determinadas certezas y verdades, no en base a emocionalidades y sentimientos, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se tienen que tomar decisiones que atañen a todos, hay que usar esto, ¿sí? No hay que usar el corazón ni el estómago. No hay que actuar ni por emotividad ni por impulso, hay que actuar racionalmente. Pero bueno, entonces, si un país no tiene alguna de estas cuatro condiciones, será cualquier otra forma de Estado, que en definitiva queda una sola, pero no va a ser una república. Lo más seguro es que sea un Estado totalitario. Ejemplo. Fíjense en lo que fue la Unión Soviética. A ver, vamos a hablar de una entidad política desaparecida si nadie se siente ofendido. Tomemos la Unión Soviética. Está bien que ustedes no lo vivieron demasiado, pero en la Unión Soviética, ¿había división de poderes independientes que se controlaran entre sí? No. El poder supuestamente legislativo, que no existía prácticamente, solamente en los papeles, y el poder judicial, que parecía que solamente servía para hacer juicios políticos, actuaba en función del poder ejecutivo. El único que importaba era el poder ejecutivo, era el que tomaba todas las decisiones. Segundo, ¿había bipartidismo? No, existía un único partido. El Partido Comunista Ruso era el único que existía.
No había dos variantes políticas en las cuales se pudiera elegir una y otra vez y que hubiera alternancia en el poder. Hoy en día hay muchos países que tienen un solo partido. De última, fíjense por ejemplo el caso de China. China tiene un único partido, es el Partido Comunista Chino. Entonces, no tenemos el bipartidismo. En tercer lugar, no cualquier ciudadano puede tener control sobre los actos de gobierno. Es más, la mayoría de los ciudadanos no tienen ni idea de lo que hace el gobierno. Y en cuarto y último lugar, libertad de expresión. Si algún ruso hubiese... A ver, ustedes vieron el documental que yo les mandé a ver sobre Stalin. ¿Qué pasaba con aquellos que hablaban mal de Stalin? Ojo, lo mismo que pasaba en Alemania si a alguien se le ocurría hablar mal de Hitler. Lo mismo que ocurría en Italia si alguien se atrevía a hablar mal de Benito Mussolini, o en España de Franco, o en China de Mao Zedong, o incluso hoy en día en Corea del Norte de Kim Jong-un, y otros países autoritarios o totalitarios que también existen, estados, estoy hablando. ¿Bien? Directamente desaparecía. Como dicen en la novela 1984, lo desaparecían y lo vaporizaban. Por lo tanto, esos estados no pueden ser nunca estados republicanos. Son siempre estados totalitarios. Entonces, cuando ustedes no tienen posibilidad de elegir otra opción, cuando ustedes no pueden recurrir a alguno de los poderes del Estado que lo proteja frente a otro, cuando ustedes no pueden controlar qué es lo que hace el gobierno y cuando ustedes no pueden expresar libremente su opinión, entonces es porque están viviendo en un régimen totalitario. Eso es lo que intenta explicarnos Orwell en la novela 1984. Entonces, ¿cómo se organiza ese estado de Oceanía? Se organiza básicamente con 4 ministerios, no necesitan más. El primero, y el más temido de todos, el Ministerio del Amor, llamado Minimor, que era el encargado de la persecución política e ideológica y de torturar y vaporizar a los disidentes o aquellos que hubieran cometido algún crimen tal. Fíjense que cada uno de esos ministerios tienen un nombre que indica exactamente lo contrario de aquello que realmente hacen. Después tenemos el Ministerio de la Verdad o el Miniver, que se encarga ¿de qué? Se encarga de hacer el trabajo que en una minúscula fracción hacía Winston Smith, es decir, a falsear todos los documentos públicos y privados en aras de lo que se le ocurra al partido. Es decir, de ocultar la verdad e instaurar la mentira como si fuera una verdad. No por nada, Joseph Goebbels, que era el jefe de propaganda de Adolfo Hitler, decía: una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en una verdad. Tercer ministerio, el Ministerio de la Guerra, o también conocido como Minipax. Perdón, era el Ministerio de la Paz o Minipax, que ¿de qué se encargaba? De la guerra. Es decir, un ministerio de la paz que se ocupa de la guerra. Parecía un chiste, una contradicción. Y después el cuarto ministerio era el Ministerio de la Abundancia o el Minindancia, que era el encargado de ¿qué? De mantener a toda la población en un continuo estado de escasez. Es decir, la oposición absoluta entre el nombre y aquello que hace. Ojo, estos 3 estados se habían, porque tendrá su cierta importancia, establecido después de esa supuesta guerra nuclear, tercera guerra nuclear mundial, que se había dado, no se sabía bien si en la década de 1950 o en la década de 1960. Esos estados, especialmente en el caso de Oceanía, que es el que conocemos a través de lo que vivimos junto con el protagonista Winston Smith, es el que rige obviamente en las Islas Británicas, organizado en estos 4 ministerios. Repito, el Ministerio del Amor, o el Minimor, encargado de la persecución y la tortura, el Ministerio de la Verdad, o el Miniver, encargado de instaurar la mentira y eliminar las pruebas que llevan a la verdad. El tercero era el Ministerio de la Paz, o el Minipax, encargado de las cuestiones de guerra,
¿Mm? Y el cuarto y último, el Ministerio de la Abundancia o Minimdancia, que se encargaba de institucionalizar la escasez. Todo el ámbito que nos narra en esta primera parte es un ámbito completamente gris, oscuro, de opresión, en el que si seguimos los pasos de Winston Smith, hasta casi nos resulta difícil respirar a nosotros que somos los lectores. Una Londres gris, prácticamente semidestruida, sin el esplendor que tal vez hubiera tenido en algún momento. Una ciudad atravesada por telepantallas que no solamente emiten, sino que también captan, en el cual uno tiene que ir siempre con la misma expresión facial, porque una expresión facial diferente puede llegar a dar el indicio a aquel que nos está observando de ¿qué? De un criminal. Pantallas en las que lo único que aparece es la figura de el BB o Big Brother, es decir, el gran hermano. Una figura omnipresente, que de ahí es de donde viene el programa Gran Hermano, que es un formato estadounidense. ¿Por qué? Porque a los integrantes de ese programa se los controla noche y día a través de las telepantallas, las cámaras, y cuando alguien llega a cometer alguna falta, ¿qué es lo que se le hace? Se lo lleva al confesionario, que vendría a ser más o menos el equivalente de la habitación 101. Al mismo tiempo, lo que podemos observar es que el gran hermano, el BB, el cual es descrito como un hombre de edad mediana, de facciones duras y un ancho bigote negro, juro que no soy yo, incluso acá tengo canas, es en definitiva, ¿qué cosa? Es la encarnación del partido, del INSOC, es decir, del socialismo inglés. Es la representación antropomórfica, es decir, con forma de hombre, de una institución que es el INSOC, es decir, el Partido Socialista Inglés. Es omnipresente, es más, ni siquiera se sabe cuándo nació el Gran Hermano. Es más, ni siquiera se sabe si realmente existe. Tal vez sea un invento o una creación del partido, como para tener, como dijimos, una representación humana, pero nada más que eso. Al mismo tiempo, y para asustar, hay carteles en los cuales lo único que hay es la imagen de un soldado euroasiático con un fusil en la mano y una expresión de ferocidad. Ese es el mundo o su mundo, el de Winston Smith, que nos plantea la primera parte de la narración. Yo les dije en uno de los primeros videos que nunca iba a ser grabaciones que duraran más de 40 minutos, por el tema de el tiempo de atención que ustedes pueden mantener, no porque sean adolescentes, sino porque es un límite que se aplica para todas las personas. Solamente alguien muy entrenado podría llegar a extenderlo a lo sumo 10 minutos más y llevarlo a 50 minutos. Pero soy consciente de que a veces tirar demasiada información en un solo video lo que hace es saturar la tierra en la maceta. Entonces, cuando una maceta empieza a desbordar, es momento de dejar de echarle agua. Por eso, este primer video voy a cortarlo acá y voy a continuar en un segundo video. Si tengo suerte, cosa que dudo, lo terminaré en otro video de la misma duración. Y si no tengo suerte, que es lo que creo que va a pasar, voy a tener que hacer 3 videos para poder explicar lo atinente a esta novela, incluyendo este. Hasta luego.